Buenos días, vamos a seguir el curso, ahora ya con el tema 7, estado límite último de inestabilidad, ¿de acuerdo? Como todos conocéis ya, habéis hecho estructuras de acero, estructuras de madera, si un elemento con muy poca esbeltez lo comprimo, puedo llegar a compresiones muy importantes, pero en caso de tener poca inercia y comprimirlo, puede pandear. ¿De acuerdo? Como veis perfectamente con esta regla. Para estructuras metálicas, el pandeo es un estado límite último importantísimo. Para estructuras de hormigón y en concreto edificación, en el caso del que nos ocupa en esta asignatura, veremos que el estado límite último en estabilidad no es tan crucial como estructura metálica, pero evidentemente también tiene su importancia. En este tema veremos una pequeña parte de introducción, veremos cuáles son los parámetros fundamentales que gobiernan el pandeo, o en este caso la inestabilidad, lo veremos. Veremos qué es la esbeltez límite inferior y cálculos según la instrucción española en el caso de tener una esbeltez mecánica inferior a 100. ¿De acuerdo? Si en el futuro pues nos cambia la normativa, pues lo que tenemos que cambiar serán los últimos apartados, que dependen de la instrucción, ¿de acuerdo? Pero el fenómeno físico y los parámetros fundamentales son los mismos. Aquí en la fotografía os he puesto un pilar que ha pandeado junto a su modificación numérica, pero atención, esta fotografía tiene truco, es un ensayo en estructura metálica, por lo tanto diferente que estructura de hormigón, y además en este caso durante la exposición al fuego, ¿de acuerdo? Con lo cual, durante el fuego la estructura metálica baja muy rápidamente el modo de elasticidad y el pandeo es un riesgo muy real en estructuras sometidas a fuego. En estructuras de hormigón veremos que no vamos a tener grandes problemas de inestabilidad con el concepto de pandeo, la carga crítica de Euler, si bien tendremos una reducción de los parámetros resistentes. Nunca he visto un pilar que haya tenido realmente patologías severas por este tema. En edificación, el profesor Calavera le he oído decir, yo varias veces le he oído decir en conferencias, que si alguien veía un pilar de hormigón que hubiese tenido algún problema de pandeo o similar, por favor que le llamase, que él lo quería ver. Y evidentemente el profesor Calavera es probablemente la persona en España que más patologías ha visto del hormigón, estructuras de hormigón en general y edificación en particular. Pero respecto al estado límite último en inestabilidad, sí que podemos encontrar libros, por ejemplo, este libro de Juan Carlos López Agüí, que trata en casi 600 páginas sobre este tema para pilas de puentes. Bueno, sí que podemos tener pilas de puentes muy altas. En prefabricación podemos tener pilares de prefabricación esbeltos y que sea importante, ¿de acuerdo? Pero evidentemente en puentes más. Solo para una curiosidad para los más jóvenes de la sala, en este libro que he cogido de la biblioteca se incluye un disquete que ya muchos probablemente no habéis ni visto, ¿de acuerdo? Un día tengo que probar si tengo algún ordenador donde poner este disquete. Vamos a continuar con la introducción. Nosotros aquí, más que pandeo, vamos a hablar de inestabilidad y de influencia de los efectos de segundo orden, ¿de acuerdo? Si suponemos, como aquí, un pilar que esté cargado con un axil con una determinada excentricidad E sub 0, como aparece aquí, tendríamos el pilar, el tramo recto, sometido a un axil de valor n y un momento flector de valor n por E sub 0, ¿de acuerdo? Que sería este momento flector 1 que tenemos aquí. Momento 1 sería en esta diapositiva el axil que tengamos aplicado, vamos a llamarle n sub d si es de cálculo, por E sub 0. Y esto es el análisis que vendría de cualquier análisis de primer orden. Pero, ¿qué sucede? Que el pilar es deformable y por lo tanto se va a deformar. Y se va a deformar, como se ve aquí, según, amplificando mucho la deformación, de esta forma de aquí. Por lo tanto, si vemos el momento flector que hace esta fuerza, este axil, respecto al empotramiento, ya no va a ser
nd por e sub 0, sino que si la fuerza está aplicada aquí y este punto se desplaza con la deformada, pues aquí abajo aparece un segundo momento flector que en el empotramiento valdrá n sub d por e sub a. De forma que el momento total que tengamos aquí va a ser n sub d por e sub 0 más e sub a. ¿De acuerdo? En el empotramiento, aquí, m será el axil por e sub 0 más esta excentricidad por la deformación del pilar. ¿De acuerdo? Evidentemente, justo el pilar, en el punto superior, tendríamos nd por e sub 0, ¿de acuerdo? Porque la excentricidad de segundo orden vale 0. Podemos hacer un cálculo iterativo, P delta, que a veces se llama, que es tener en cuenta la deformada, calcular el momento flector, volver a calcular la deformación, va a incrementarse un poquillo, va a incrementarse el momento de segundo orden hasta llegar a la convergencia. Este incremento del momento flector debido a considerar la posición deformada del pilar va a producir pues, un incremento de la solicitación o se podría ver como un decremento de la capacidad resistente del pilar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos también del mismo libro, el libro de Murcia, Guado y Marí, que es donde saco muchas figuras de este curso, es el libro con el que yo estudié estructuras de hormigón. Evidentemente, pues en su momento está adaptado a la H91, ha llovido mucho desde entonces, pero los principios básicos son exactamente los mismos, es un libro de texto fantástico. En este caso vemos que el pilar también tiene esta excentricidad de aquí. Si suponemos, y aquí tenemos un diagrama de interacción axil, momento flector, si suponemos que el pilar es indeformable, al ir incrementando el axil, el momento flector pues valdría la fuerza por la excentricidad E sub 1, que es la distancia de aquí a este eje en la posición original, E sub 1, y en este diagrama sería recto, una recta OA. Cuando llegásemos pues aquí, para una cuantía determinada, a la línea de agotamiento, agotaría para esta combinación de axil y momento flector. ¿Cuál es el problema? Que el pilar se va a deformar, con lo cual cuando vamos incrementando el axil, ya no tenemos lineal, una relación lineal OA F por E sub 1 siempre constante, sino que al tener en cuenta la deformada, la excentricidad aumenta y ya no es E sub 1, sino que como el pilar se deforma, pues va a ser F por E sub 1 más F por un delta, que tiene en cuenta la deformada. Entonces vemos que ya vamos a perder la linealidad. Va a ser una curva no lineal. Entonces llegará al punto B y que es el punto B de agotamiento para la interacción axil-momento flector. Entonces fijaros, resistiremos menos axil que en la situación original. Teniendo en cuenta la deformación del pilar, la resistencia es menor. En el caso de tener una estructura muy esbelta, como en regla que tenemos aquí, muy esbelta, en este caso el pandeo es otra cosa. El pandeo es el pandeo que viene que investigó Euler, y en este caso, sin llegar a plastificar los materiales, es decir, cargando, y antes de llegar a la resistencia del hormigón o el acero, se produciría el fenómeno de la inestabilidad. Esta curva OCD es el pandeo tal como lo hemos visto en estructuras de acero. Aquí, en estructuras de hormigón, lo que tendremos será una capacidad resistente. Una disminución, perdonad, de la capacidad resistente. Si esta disminución es mayor que un 10%, entonces lo tendremos en cuenta en el cálculo. En estructura metálica, lo que teníamos, lo he puesto aquí como recordatorio de una positiva, de la carga crítica de Euler, que para una pieza ideal, es un recordatorio de estructura metálica, llegamos a la carga crítica de Euler y la pieza tiene un 50% de posibilidad de pandear y irse a una deformada infinita, o de seguir recta hasta la siguiente carga crítica de Euler. Esto sería para piezas ideales. Realmente estamos trabajando con piezas reales en estructura metálica y hay una solución única, asintótica, no es como la ideal, sino que debido a las imperfecciones iniciales, directamente por una carga un poco más baja que el axil crítico de Euler,
ya se produce el pandeo o la inestabilidad, ya que siempre hay una determinada excentricidad, unas imperfecciones de la barra, unas tensiones residuales dentro del material. Pero eso sería el caso de la curva OCD, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con la curva OB o A si no consideramos las deformaciones del pilar, o en este tema con la curva OB. ¿Qué parámetros fundamentales van a influir? La esbeltez, ¿de acuerdo? La esbeltez es el parámetro que más influye probablemente en el pandeo, y se habla de esbeltez geométrica cuando hablamos de la longitud a pandeo dividido el canto del pilar en la dirección considerada de flexión, ¿de acuerdo? El sub 0 partido por h, y hablamos de esbeltez mecánica, que es la que utilizamos realmente en el desarrollo de este tema, como la longitud de pandeo dividido el radio de giro. Y el radio de giro no es nada más que la raíz cuadrada de la inercia partido por el aire. ¿De acuerdo? El valor de la longitud de pandeo, pues habrá que aprenderlo a calcular, lo veremos en las siguientes diapositivas. Los parámetros canónicos para estructuras canónicas, pues sería, como ya conocéis, la longitud de la onda completa de pandeo, un coeficiente 2 para un voladizo, 1 para una viga o un pilar biempotrado, 0,7 empotrado apoyado y biempotrado 0,5. Como ya conocéis, de estructuras 1 y de estructuras 2, estructuras resistencia a materiales y estructuras metálicas. La longitud de pandeo dependerá, a su vez, de otro parámetro fundamental, que es la translacionalidad o internacionalidad del edificio. La translacionalidad es la capacidad de los nudos para tener movimientos transversales de tal forma que influyan en los efectos frente a pandeo del pilar, ¿de acuerdo? Una estructura se considera intranslacional, son aquellas cuyos nudos, bajo solicitaciones de cálculo, presentan desplazamientos transversales cuyos efectos pueden ser despreciados desde el punto de vista de estabilidad del conjunto. Esto sería una estructura intranslacional. Como podéis ver, por ejemplo, en esta imagen que he cogido en internet, este edificio pues cuenta con un núcleo de ascensores, está claramente marcado, cuenta además con unos muros acortantes, como podéis ver por aquí, y esto junto a los pilares pues son estructuras que van a compensar las acciones horizontales, y en función de su rigidez el movimiento de los nudos podrá ser considerado despreciable o no. Entonces la estructura será translacional o será intranslacional. La instrucción incluye una pequeña comprobación para ver si la estructura es translacional, ¿de acuerdo? Se consideran intranslacionales aquellas estructuras porticadas que incluyen núcleos contra viento que aseguren de forma suficiente la rigidez de la estructura y que cumplan con la siguiente condición, ¿de acuerdo? Es el axil, es un coeficiente K1 en función de si los elementos arriostrantes fisuran o no fisuran, 0,62 o 0,31, N es el número de plantas, luego la suma D sub I es la suma de rigideces de los elementos contra viento en la dirección considerada, tomando como inercia la inercia de la sección bruta, y H es la altura total de la estructura. El axil es la carga de cálculo que llega a la cimentación, podemos hacer esta comprobación y si se cumple la estructura es intranslacional. En cualquier caso, como estamos hablando de edificación, en la guía de aplicación de la H en la edificación viene este comentario que dice que como norma general los edificios de menos de 8 plantas, que en el caso de nuestra ciudad son prácticamente todos, de altura menor al doble de su menor longitud, en los que la esbeltez de las vigas y forjados, luz partido por canto, no supere 20 y sean monolíticamente hormigonados, aunque no existan pantallas frente al viento o núcleos de hormigón, pero sí exista tabicaría y cerramiento de fábrica unidos a los elementos de estructuras, las fachadas y los tabiques internos, pueden considerarse intranslacionales a efectos de comprobación de los efectos de segundo orden y eventual pandeo de los pilares. Esto es válido para estructuras de hormigón, ¿de acuerdo? Es decir, un edificio residencial de 5 o 6 plantas, que es habitual, en el que en planta el edificio no es demasiado estrecho, ¿de acuerdo? Si fuera un edificio muy estrecho y no se cumpliera la altura menor
al doble de su menor longitud, habría que ir con cuidado, o si los forjados, las losas intermedias fueran muy esbeltas, habría que aplicar esta fórmula. Nosotros generalmente en edificación de la que trabajamos en este curso, la mayor parte de edificios de hormigón residenciales son internacionales. Si es un edificio diáfano, que tiene una fachada de cristal y por el medio se han minimizado al máximo el número de pilares a través de losas postensadas, pues esta norma general no serviría. Entonces, si una estructura es internacional, el coeficiente de pandeo estará entre 0,5 y 1. 1 si considerásemos completamente articulados los extremos y 0,5 perfectamente empotrados. La realidad no será ni una ni otra. Y para una estructura translacional, el coeficiente alfa será mayor que 1. El parámetro alfa se va a calcular según lo empotrado que esté la viga o en este caso, el pilar en las vigas y el pilar continuo, ¿de acuerdo? Pórticos interrelacionales nos darán menor que 1, entre 0,5 y 1, y pórticos translacionales, aplicamos esta fórmula de aquí y nos dará mayor que 1. Siendo chi sub A y chi sub B la relación de rigideces entre los soportes y las vigas, que inciden en cada extremo A y B del soporte. Vamos a ver cómo se calcula. Las formas anteriores, por cierto, esta ecuación de aquí, intertranslacional, y esta ecuación para translacional, se puede calcular también utilizando estos nomogramas que tenéis aquí, en el que si conocemos el valor de la rigidez en los extremos, trazamos una recta y podemos encontrar directamente el valor de alfa sin necesidad de utilizar las ecuaciones anteriores, que son un poquito farragosas, pero hoy en día no hay problema. Estos nomogramas están en instrucción H, también están, por ejemplo, en la normativa ACI vigente, pero a día de hoy, con las calculadoras que tenemos, aplicar estas fórmulas es sumamente sencillo. ¿De acuerdo? Fijaros, para una estructura interrelacional, si considerásemos que el pilar está totalmente libre, articulado, tendríamos infinito, infinito, y esto sería coeficiente alfa igual a 1. Si estuviésemos totalmente empotrado, aquí tenemos el valor de 0, que ahora vemos en la siguiente diapositiva, y por lo tanto el valor de alfa 0,5, etc. Un voladizo sería la estructura translacional, empotrada, libre, tendríamos longitud de pandeo 2. ¿Cómo se calcula este coeficiente? Del grado de flexibilidad del pilar en las cáceras o en la cimentación. Pues es el cociente entre EI partido por L de los soportes del pilar, que llegan a un nudo, dividido EI partido por L de las vigas que llegan a ese nudo. Un empotramiento perfecto, las vigas serían muy rígidas, la zapata sería muy rígida, tendría inercia infinita, y aquí tendríamos un coeficiente 0. Este sería una zapata que empotra perfectamente nuestro pilar. Si tenemos un arranque articulado, que en prefabricación es posible, entonces aquí la inercia de las vigas sería nula y se nos va a infinito. En general estaremos en un caso intermedio, A o B, como sale en esta figura, y en un caso intermedio, pues tendremos que hacer para el nudo B y para el nudo A este cálculo. Soportes que llegan a B, pues E por I partido L1 más E por I partido L2, la altura L1 siendo la altura de este pilar, L2 la altura de este pilar de aquí, lo veis aquí, dividido entre EI partido por L de las vigas, en este caso las vigas 3 y 4, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Lo mismo pasaría para el nudo A. Aquí hay que decir que en la normativa de metálicas y la normativa de hormigón no se plantea igual. Conceptualmente es lo mismo, pero la ecuación es ligeramente diferente y en metálicas nos movemos entre 1 y 0 y aquí entre 0 e infinito. En modo de elasticidad veis que sale en gris flojo, ya que en una estructura de hormigón convencional, residencial convencional, en que pedimos el mismo hormigón 25 o 30 para pilares y para vigas, el modo de elasticidad se simplifica. ¿De acuerdo? El modo de elasticidad saldrá aquí,
si tenemos hormigones muy diferentes, pilares de, por ejemplo, de hormigón de alta resistencia para edificios de altura y forjados de resistencia convencional, o también incluso si combinásemos estructura metálica y estructura de hormigón. Aquí veis un caso aplicado, por ejemplo, si queremos calcular la longitud de pandeo de este pilar AB, en el nudo A, si está empotrado en una zapata, consideraríamos 0, y en el nudo B, pues aquí tenemos que solo llega un soporte, pues E por la inercia de ese soporte 40 por 25 partido por la altura 4 metros, 400 centímetros, dividido E partido por L de las vigas que llegan. Si llegan dos vigas de 5 metros, 500 centímetros, pues sería 2 veces E por I de esta jácena de 40 por 25, parece que también es la jácena, dividido por 500. Si ahora quisiéramos hacerlo para el pórtico transversal al que hemos hecho el pórtico que está marcado en rojo, si ahora queremos hacer otro pórtico, atención, tendríamos un soporte, arriba no hay ningún soporte, por lo tanto, EI partido por 400, nos cambiarían los ejes de inercia en una dirección y la otra, y en esta dirección de aquí no llegan dos jácenas, ¿de acuerdo? Esta jácena de aquí no está empotrando el pilar, esta jácena, que es un voladizo, está libre. Si el pilar quiere girar, la jácena pues girará con el pilar, con lo cual no consideraríamos aquí que diera ninguna rigidez este voladizo. Es evidente, pero digo, por si alguien tenía alguna duda. Entonces, con este valor Chi sub A y Chi sub B, vendremos aquí, y si el pilar es intranslacional, tendremos el coeficiente de pandeo alfa. Otro tema fundamental que influye podría ser la inestabilidad global de la estructura. Nosotros aquí, en este curso, no lo vamos a ver, la edificación convencional no es típico, pero podría ser que aparte del cálculo pilar a pilar, tramo a tramo, que estamos haciendo, ¿de acuerdo? De aquí a aquí o de aquí a aquí, podría ser que todo el conjunto entero, por ejemplo aquí el pilar de arriba a abajo, pues el edificio, podrían tener inestabilidad global, ¿de acuerdo? Mirando todo el edificio y pandear para una longitud de pandeo muy grande, ¿de acuerdo? Entonces habría que hacer un cálculo P delta iterativo, mirando la deformación de la estructura y teniendo en cuenta allí cómo se incrementan los momentos flectores, no tramo a tramo del pilar, sino en el global, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta un análisis no lineal, poco difícil, no es que sea difícil a nivel del curso que estamos haciendo, que es un curso introductorio de hormigón armado, pero se puede hacer y se hace con frecuencia en otros casos que no son los que aquí comentamos. La instrucción HA propone en los comentarios que para las estructuras usuales de edificación de menos de 15 plantas, prácticamente la totalidad que hacemos, al menos aquí, en Mallorca, en las que el desplazamiento máximo en cabeza bajo cargas horizontales características, calculado mediante la teoría de primer orden y con las rigideces correspondientes a las secciones brutas, no supere 1/750 de la altura total, basta comprobar cada soporte aisladamente, con la longitud de pandeo obtenida con los métodos que veremos a continuación. Es decir, nosotros tenemos un edificio de menos de 15 plantas, calculamos, vamos a suponer un edificio de menos de 15 plantas, de 10 por ejemplo, las plantas que sean, para la combinación de acciones características, teniendo en cuenta, en este caso, evidentemente, el viento, vamos a ver cuánto se deforma en cabeza, delta, y con la rigidez bruta de los elementos, si este desplome, delta, es menor que la altura del edificio partido 750, esto es H, ¿de acuerdo? Es menor que la altura del edificio dividido 750, en ese caso no nos tenemos que preocupar de la inestabilidad global. Esto es un caso muy común, ¿de acuerdo? Y el que iremos viendo a lo largo de esta asignatura. Paramos un segundo, limpio la pizarra y continuamos con la esbeltez límite inferior. Seguimos ahora con la esbeltez límite inferior. Aquí ya va a depender un poquito de la instrucción. Lo anterior, bueno, también dependía, pero eran parámetros fundamentales. Pero aquí ya sí, va a depender más, ¿de acuerdo?
Si el pilar es esbelto, habrá que tener en cuenta el fenómeno de la inestabilidad, efectos de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular la esbeltez mecánica, como ya os he dicho, la longitud de pandeo dividido el radio de giro. El radio de giro no es nada más que la raíz cuadrada de la inercia partido por el área, que para un pilar rectangular queda el canto en la dirección considerada, porque aquí siempre estamos hablando que podemos pandear en dos direcciones diferentes, por la raíz cuadrada de un doceavo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice la normativa es que si la esbeltez es menor que una esbeltez límite inferior, no es necesario considerar la inestabilidad. Esto es porque la reducción de capacidad portante se estima que es menor a un 10% del axil y por lo tanto no hace falta considerar. Si la esbeltez mecánica está comprendida entre la esbeltez límite inferior y 100, entonces hay que utilizar el método aproximado que veremos en clase a partir de un rato en el 43.5 de la instrucción. Y si la esbeltez es superior a 100 y menor que 200, hay que utilizar el método general, que es un análisis no lineal P delta, digamos, carga de formación del pilar. No es un caso que se dé en edificación residencial convencional, sí que se da en muchas otras estructuras, o por ejemplo en prefabricación, en pilares prefabricados, sí que se puede dar. ¿Y cuánto vale esta esbeltez límite inferior? No es una expresión mágica, ¿de acuerdo? Es una expresión que se puede derivar, y lo encontraréis en algunos libros de texto, y en algunos artículos, pero que aquí no va a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Aquí directamente la esbeltez límite inferior vale 35 por una raíz cuadrada. El valor 35 es un poco la referencia. Hasta la H2008, en la normativa anterior, en la H98, la esbeltez límite inferior valía 35. Si era menos la esbeltez mecánica de 35, no teníamos en cuenta efectos de inestabilidad. Si era mayor, sí. Y ahora este valor veréis que se ha acotado mejor con la siguiente expresión. C partido por nu, siendo C un coeficiente que depende de la exposición de armaduras, cuyo valor vale 0,24 para armadura simétrica en dos caras opuestas, ¿de acuerdo? Valdrá 0,24 si tenemos la armadura para un momento flector como este de aquí. Disponemos así la armadura, entonces C vale 0,24. Si tenemos la armadura de las cuatro caras iguales, en las cuatro caras, sería 0,20 y 0,16 si lo ponemos en las caras laterales, ¿de acuerdo? Si lo pusiéramos para este momento flector, pusiéramos la armadura así. Esto parece raro, pero podría ser en un pilar estrecho y largo, se podría dar el caso. Así sería 0,16. En las cuatro caras, combinado este más este, el coeficiente C vale 0,20. Nu es el axil adimensional, es decir, el axil dividido el área por F sub CD. Y después tenemos 0,24 dividido E sub 2. E sub 2 es la excentricidad de primer orden del análisis elástico y lineal en el extremo de soporte con mayor momento flector, considerado positivo. Es decir, E sub 2 será el momento flector partido por el axil, tomando el mayor momento flector que tengamos en el pilar, en el extremo, que lo tengamos, que es donde están los máximos, y lo vamos a considerar positivo el que sea mayor. Partido el canto del pilar, según la flexión que estemos considerando, más otro factor. Este factor de aquí es sub 1 partido de sub 2. Fíjense que sub 1 es la excentricidad de primer orden en el extremo de soporte con menor momento flector, positiva si tiene el mismo signo que sub 2. Es decir, los valores del signo del momento flector nos van a dar igual. Si tenemos el mismo signo del momento flector arriba y abajo, E sub 2 y E sub 1 serán positivos. En caso de tener signos diferentes del momento flector, con el mayor momento flector en valor absoluto calcularemos E sub 2 y E sub 1 será positivo si no hay inversión de signos y será negativo si se invierten los signos. Lo veréis mejor en las siguientes diapositivas, pero básicamente si tenemos una ley de momento flector es como esta, muy normal en edificación, el más grande
calcularíamos E sub 2 y será positivo, y el más pequeño calcularíamos E sub 1 y aquí será negativo. ¿De acuerdo? Este factor de aquí, en estructuras translacionales, es decir, que sean muy deformables, E sub 1 partido E sub 2 se considera igual a 1, con lo cual en una estructura translacional este término 0 desaparece. Desaparece todo de aquí, solo tenemos la primera parte. En una intranslacional nos va a salir un valor más elevado, porque esto de aquí siempre, esto va al cuadrado, ayuda, da un valor del esbeltez inferior más grande. Nunca puede ser superior a 100. Entonces, aquí representada esta expresión, el valor de 35 sería la línea negra, y podéis ver que en función de diferentes valores de la excentricidad E sub 2 partido por H, podéis ver aquí diferentes valores, y en función de el axil adimensional nu, que tenemos aquí al principio, pues que la esbeltez límite inferior puede llegar a valer hasta 100, ¿de acuerdo? Si la excentricidad es pequeña, o incluso la esbeltez límite inferior, si tenemos axiles muy grandes, tenemos por aquí axiles adimensionales muy grandes, y excentricidades elevadas, pues pueden ser valores en torno de 20, ¿de acuerdo? Con lo cual se ha modulado este valor de 35 en función del momento flector concomitante y en función del axil adimensional. Cuando uno está comprobando, ya conoce la cuantía de armadura, con lo cual, cuando uno está comprobando, en vez de hacerlo con los valores de proyecto, de los esfuerzos, se puede hacer directamente con las armaduras, ¿de acuerdo? Eso está en este cuadro de la instrucción, depende de los valores A y B, que dependen de cómo disponemos la armadura, si la disponemos a 2 caras, a 4 caras, y a 2 caras que vaya bien para el momento flector, o a 2 caras en sentido contrario, pues cambiará el valor de A y cambiará el valor de B en función de la cuantía mecánica de armadura, y se calcula igual que se calculaba antes, ¿de acuerdo? No tiene mayor misterios. Con esto calculamos la esbeltez límite inferior. En el caso de que la esbeltez mecánica de nuestro pilar sea mayor a la esbeltez límite inferior y a su vez menor que 100, aplicaríamos la metodología que vamos a ver ahora, inicialmente para flexión compuesta recta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nuestra esbeltez mecánica es mayor que la esbeltez inferior y a su vez menor o igual que 100, podemos aplicar este método, que es un método de cálculo en el que vamos a magnificar, como dice la normativa norteamericana, el momento flector. Vamos a crear un momento flector artificial al que al valor de primer orden le sumaremos una excentricidad adicional. ¿De acuerdo? Este método aproximado para flexión compuesta recta, podéis leer aquí que dice consiste en aumentar el momento inicial en E sub D, incrementando la excentricidad de actuación del axil, que sería E sub P de primer orden, con una excentricidad adicional E sub A. Esta excentricidad adicional es ficticia, ¿de acuerdo? No hay que entender que esto es lo que se deforma el pilar, ¿de acuerdo? Además hay que recordar que teníamos la excentricidad mínima, ¿de acuerdo? Que la tomaremos en E sub P, al menos la excentricidad mínima de 20 milímetros o el canto partido por 20, y a esta excentricidad de E sub P le sumaremos una excentricidad adicional. ¿Cuánto vale E sub P? Bueno, pues para valer E sub P necesitaremos conocer cómo es la ley de momentos flectores. Aquí podéis ver, parecida a la que había calculado antes en la pizarra. En este caso, claro, no va a ser constante el momento flector. Pues ¿cuánto vale? Pues va a valer una media, que va a ser muy diferente en el caso de pilares internacionales o edificios internacionales o pilares transnacionales. En este caso de aquí podéis ver E sub 2 siempre el momento flector, la excentricidad para el momento flector más grande. E sub 1 en este caso sería negativa, porque E sub 2 siempre va a ser positivo. Y para una estructura intranslacional, la excentricidad de primer orden E sub P será 0,6 veces la excentricidad mayor, E sub 2, más 0,4 veces la excentricidad menor, E sub 1.
El sub 1 puede ser positivo o negativo en función de si hay inversión de momentos flectores. El sub 2 siempre va a ser positivo. Por ejemplo, en este de aquí de la izquierda, la ley de momentos flectores es constante en este pilar y por lo tanto la excentricidad E sería igual a la excentricidad en un extremo o la excentricidad en el otro, porque son todas iguales. En este caso de aquí, que tenemos que cambiar la ley de momentos flectores, pero de forma que siempre los dos son positivos, porque no hay inversión de signo en la ley de momentos flectores, calcularíamos las dos excentricidades y aquí los dos términos sumarían. En cambio, en el tercer caso, el sub 1 va a ser negativo, ¿de acuerdo? Sería menos el momento flector partido del axil, porque cambia el signo del momento flector. Y aquí se calcula igual la excentricidad de primer orden, pero hay que tener en cuenta que en este caso el sub 1 restará. Entonces, siempre la excentricidad de primer orden tiene que ser mayor a 0,4 veces la excentricidad en el extremo más cargado. En estructuras interseccionales. Para estructuras transnacionales, siempre E sub P se toma igual a la excentricidad mayor, es decir, a E sub 2. Una vez que ya tenemos la excentricidad de primer orden, hay que sumar la excentricidad adicional, ¿de acuerdo? Y esa excentricidad adicional también no es una fórmula que salga de la manga, aunque no tengo tiempo de entrar de aquí en derivar esta ecuación. Podéis ver que esta excentricidad adicional es la multiplicación del producto de cuatro términos. El primero, 1 más 0,12 beta, siendo beta 1, 1,5 y 3 en función de cómo dispongamos el armado. ¿De acuerdo? 1, armado a dos caras perpendiculares al plano en que actúa el momento. 1,5 armado a cuatro caras y 3 si armamos a dos caras paralelas al plano del momento flector, con lo cual ya tenemos el primer término. El segundo, E sub I, es la deformación del acero de plastificación, es decir, F sub I D dividido el modo de elasticidad del acero. Por lo tanto, E sub I es igual a F sub I D dividido E sub S, pues para un acero B500S, que es el que más utilizamos, esto será 500 dividido el coeficiente de seguridad, normalmente 1,15 dividido 200.000. ¿De acuerdo? Hacemos este número y aquí tenemos esta epsilon sub I. El tercer factor es el canto del pilar más 20 veces la excentricidad de primer orden dividido el canto del pilar más 10 veces la excentricidad de primer orden. Y el último factor, la longitud de pandeo, que ya hemos visto cómo se calculaba al cuadrado, dividido 50 veces el radio de giro. Esto nos da una excentricidad adicional que sumada a la excentricidad de primer orden nos da el momento efector para el cual tenemos que calcular, como podéis ver aquí, momento efector total, ficticio, que combinado con el axil que tenemos del análisis, podremos calcular por flexocompresión recta de cualquier manera, como vimos en el tema 5. ¿De acuerdo? Podemos utilizar diagramas de interacción, podemos hacer el cálculo a mano, podemos utilizar un programa de software de flexión compuesta recta con este momento efector total. En el caso de tener flexión compuesta desviada, lo que nos dice la instrucción es que si un momento flector es el importante, es grande en un eje, y el momento flector respecto a otro eje es pequeñito, ya veremos qué orden de pequeñito, entonces lo podemos calcular por separado, ¿de acuerdo? Fijaros. Para soportes de sección y andadura constante, podrá comprobarse de forma separada en cada uno de los dos planos principales de flexión, siempre y cuando se cumpla que la excentricidad del axil esté situado en las zonas acotadas en la figura. Estas son las zonas acotadas que significa en este caso un momento importante para el eje X y un momento pequeño para el eje Y, de forma que la excentricidad en X partido por B dividido la excentricidad en E partido por H sea menor que un cuarto, que es 0,25, pues nos movemos en esta zona de aquí, o al revés, la excentricidad en Y dividido por el canto partido la excentricidad en X partido por B sea menor que un cuarto, que es 0,25. Entonces nos moveríamos en esta zona de aquí. Hay un momento efector que es mucho más importante que el otro, a nivel de excentricidades, y lo podemos comprobar por separado. Un lado, luego el otro, y ya está. Si no se cumple esta ecuación, habrá que hacerlo
como podamos y luego al final comprobar. Veremos cómo podemos, ¿de acuerdo? No es muy difícil. Al final lo que se tendrá que comprobar es que el momento efector solicitante MXD, teniendo en cuenta la excentricidad adicional que hemos visto para flexión compuesta recta en cada plano, dividido el momento efector último para ese eje, más lo mismo para el otro eje, sea menor o igual que 1. Estamos haciendo una interacción que en este momento flector en una dirección, momento flector en la otra, sería una recta. Es algo conservador, porque sabemos que la interacción realmente se parece algo más a lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? MX y MU, los momentos últimos de cálculo en cada dirección, obtenidos de forma independiente, y MXD, MID, los momentos de cálculo, incluyendo los efectos de segundo orden, la excentricidad adicional que hemos visto antes, de forma independiente. En caso de disponer de un programa, o de Abacus, por ejemplo, de dimensionamiento a flexocompresión desviada, el procedimiento propuesto equivale a dimensionar la sección para los esfuerzos en ND y los momentos flector MXD y MID amplificados de forma independiente por cada lado. ¿De acuerdo? Veremos un problema de esta parte y veréis que a priori pues, puede parecer un poco complicado, pero la verdad es que no lo es. Hasta aquí el tema 7. Gracias por seguir los vídeos y las clases por YouTube estos días que no podemos hacer clase presencial en la universidad. Nos vemos en el siguiente tema.